Ella guardó silencio durante 38 años, pero ese día doña Lupe abriría la boca y la nuera del millonario nunca más volvería a ser la misma. Si alguna vez te quedaste callado cuando debías haber alzado la voz, si alguna vez te tragaste humillaciones porque necesitabas el trabajo, si alguna vez viste a alguien ser tratado como basura y no pudiste hacer nada, esta historia es para ti. Era un viernes, por la mañana cuando todo cambió, pero para entender lo que pasó ese día, necesito llevarte 8 meses atrás, al momento exacto en que Paulina Montenegro cruzó las puertas de la Hacienda Montenegro como la nueva nuera. La hacienda tenía 47 empleados, jardineros, cocineras, choferes, mucamas y doña Lupe, la empleada doméstica más antigua de todas, 67 años, morenita, rellenita, con el cabello blanco cortado bien cortito y unas manos que conocían cada rincón de esa casa mejor que los propios dueños. Doña Lupe había empezado a trabajar ahí a los 29 años, cuando don Armando Montenegro, ahora un hombre de 72 años y dueño de una red de supermercados que valía 800 millones, era apenas un comerciante con un solo local en el centro de la ciudad. Ella lo vio todo. Vio la empresa crecer. Vio los hijos nacer. Vio a la señora Mariana, esposa del patrón, luchar contra el cáncer durante 4 años y estuvo ahí, sosteniendo su mano cuando finalmente partió hace 5 años. Don Armando nunca olvidó eso. Doña Lupe no era solo una empleada para él, era parte de la familia, la única persona en quien confiaba ciegamente, y todo estaba bien, hasta que Eduardo, el hijo menor de 38 años, apareció con una novia nueva. Paulina tenía 34 años, cabello castaño perfectamente arreglado, ropa de marca, sonrisa de comercial de pasta dental, y unos ojos que, si mirabas bien, no sonreían junto con la boca. Ella decía ser de una familia adinerada de Monterrey, refinada, educada en las mejores escuelas, perfecta para un heredero de 800 millones. Lo que nadie sabía era que Paulina venía de una familia de clase media de provincia. Su padre era contador, su madre maestra de primaria. No había haciendas en su pasado, solo deudas y un sueño de ascender en la vida. A cualquier costo. El noviazgo duró 4 meses. El casamiento fue la boda del año. Y Paulina finalmente cruzó las puertas de la hacienda como la nueva señora Montenegro. Los primeros días, ella fue un ángel. Sonrisas para todos. Elogios para la comida. Gracias a los empleados, abrazos para el suegro. Don Armando estaba encantado. Por fin su hijo había encontrado a alguien digna de la familia. Pero doña Lupe notó algo. Cada vez que don Armando o Eduardo salían de la habitación, algo cambiaba en los ojos de Paulina. La sonrisa desaparecía. La voz se volvía diferente y las palabras que salían de su boca no eran las mismas que usaba. Frente a la familia, fue en la segunda semana cuando doña Lupe vio la primera señal. Estaba limpiando el corredor del segundo piso cuando escuchó una voz venir del cuarto de Paulina. La puerta estaba entreabierta. «Escucha bien porque solo voy a decirlo una vez», decía Paulina al teléfono. «No me importa lo que ellos piensen. Yo me casé con esta familia por el dinero. Punto. El viejo tiene 72 años y un corazón malo. Cuando muera, la mitad de todo es de Eduardo y la mitad de Eduardo es mía». Una pausa. «No. El idiota no sospecha nada. Está loco por mí. Hago lo que quiero con él y el suegro me adora. Piensa que soy la mejor cosa que le pasó a su hijito». Doña Lupe se quedó paralizada en el corredor. Su corazón latía tan fuerte que temía que Paulina pudiera escucharlo. «La única piedra en mí». «Y Zapato», continuó Paulina,
Son estos empleados viejos, especialmente esa morenita rellenita que anda por toda la casa como si fuera la dueña. 38 años trabajando aquí. Por Dios. Voy a tener que darles una patada en el trasero a todos estos viejos, pero despacio. No puedo levantar sospechas. Doña Lupe dio un paso atrás. El piso crujió. «Hola», dijo Paulina desde adentro. «¿Hay alguien ahí?» Doña Lupe no respondió. Simplemente se alejó, lo más silenciosamente que pudo, con el corazón acelerado y las manos temblando. Esa noche, acostada en su cuartito al fondo de la hacienda, Doña Lupe no pudo dormir. Parte de ella quería correr a don Armando y contarle todo. Pero, ¿contar qué? Una conversación escuchada a través de una puerta, su palabra contra la de la nuera perfecta. ¿Quién iba a creer en una empleada vieja? Pero parte de ella sabía que no podía quedarse callada para siempre. Había aprendido mucho en 38 años de trabajo. Había visto suficientes dramas en esa casa para saber una cosa. La verdad siempre aparece. Solo necesitas paciencia y pruebas. Fue entonces cuando miró el celular viejo en su mesita de noche. Un aparato simple que su sobrino le había regalado hace 2 años. Apenas sabía usarlo para llamadas y mensajes, pero su sobrino le había enseñado una cosa más: cómo grabar videos. Doña Lupe agarró el celular, abrió la aplicación de cámara y apuntó hacia su propio rostro. Probando, susurró: «Si esto funciona, voy a necesitar más memoria». Funcionó. Esa fue la noche en que Doña Lupe decidió que no sería una víctima, sería una testigo, y cuando llegara el momento correcto, sería una jueza. Pero esa decisión le costaría mucho más de lo que imaginaba, porque Paulina no era solo cruel, era inteligente, y sus humillaciones estaban solo comenzando. Si esta historia ya está haciendo hervir tu sangre, imagina lo que viene después, porque lo que Paulina hizo en los próximos meses fue tan repugnante que algunos de ustedes van a querer entrar en la pantalla y hacer algo. La primera humillación pública ocurrió 3 semanas después del casamiento. Era un martes. Don Armando había salido temprano para una reunión en Sao Paulo. Eduardo estaba en la empresa. La hacienda estaba vacía de montenegros, solo los empleados. Y Paulina, Doña Lupe, estaba limpiando la sala de estar cuando escuchó un grito venir de la cocina. ¿Quién fue el imbécil que dejó esta taza sucia en el fregadero? Era la voz de Paulina, pero no la voz dulce que usaba frente al suegro. Era una voz que Doña Lupe nunca había escuchado. Fría, cortante, llena de desprecio. Doña Lupe fue a la cocina. Lo que vio la dejó sin palabras. Conchita, la cocinera de 58 años que trabajaba ahí hace 15 años. Estaba de pie frente a Paulina, y Paulina estaba sosteniendo una taza de café. Una simple taza. «Señora Paulina», dijo Conchita con la voz temblando, «yo iba a lavarla ahora mismo. Solo fui al baño y cuando volví, Paulina lanzó la taza en el suelo. La porcelana explotó en 1000 pedazos. Cuando yo entro en esta cocina, quiero ver todo impecable. Impecable. ¿No me entendiste? ¿O tu cerebro es tan limitado que necesito dibujar?» Conchita bajó la cabeza. Lágrimas rodaban por su rostro. «Y limpia esa porquería ahora, de rodillas. Quiero ver tus rodillas en el suelo mientras limpias». Doña Lupe dio un paso al frente. «Señora Paulina, yo puedo». Paulina volteó hacia ella. Aquellos ojos que sonreían para don Armando ahora eran fríos y como el hielo. «Tú, la vieja, nadie te llamó. Vuelve a tus quehaceres y deja de meter las narices donde no te importa». Doña Lupe sintió el pecho arder. 38 años trabajando en esa casa. 38 años siendo tratada con respeto. ¿Y ahora esto?
pero no dijo nada. Solo miró a Conchita arrodillarse en el piso y recoger los pedazos de porcelana con las manos temblorosas. Y en el bolsillo de su delantal, su celular viejito estaba grabando todo. Esa fue solo la primera. En las semanas siguientes, Paulina fue perfeccionando su crueldad. Siempre cuando la familia no estaba. Siempre con los empleados más vulnerables. Llamó a Jesús, el jardinero de 62 años, de viejo inútil, cuando una planta se secó. Para lo único que sirves es para estorbar, viejo decrépito. Le espetó, gritó a Lupita, la niñera de 45 años, porque el cuarto de huéspedes tenía una mancha en la cortina. Eres una descuidada, no sirves para nada. Acusó a Javier, el chofer de 55 años, de robar gasolina del auto. Él tuvo que mostrar todos los recibos para probar su inocencia. Una humillación total. Pero con doña Lupe era diferente, era personal. Tú, vieja gorda, decía Paulina cada vez que la veía, ¿no tienes nada mejor que hacer que quedarte parada ahí, estorbando como mueble viejo? Doña Lupe tragaba saliva y grababa el olor en esta casa, dijo Paulina una vez, cruzando por el corredor donde doña Lupe trapeaba. No sé si es el moho o si eres tú, probablemente tú. Los viejos apestan a rancio, es la verdad. Doña Lupe apretó los dientes. Sus dedos buscaron el celular en el bolsillo. Estaba grabando. Y Paulina continuaba. Porque nadie la detenía, porque todos tenían miedo, porque don Armando no tenía idea de lo que estaba pasando. Estaba cegado por ella. Cada día era una nueva forma de crueldad, cada día era una nueva humillación, y doña Lupe documentaba todo. Hubo el día en que Paulina tiró el almuerzo de Conchita a la basura porque había demasiada sal en la comida. Conchita había pasado 3 horas preparando aquel platillo, con todo el cariño, y lo vio terminar en la basura mientras Paulina sonreía con malicia. Hubo el día en que Paulina acusó a Lupita de robar un perfume que ella misma había escondido en el cuarto de Lupita. La pobre mujer lloró por horas, jurando por sus hijos que no había robado nada. Y Paulina solo se reía. Una risa cruel y despiadada. Hubo el día en que Paulina llamó a Javier de viejo inútil y dijo que un mono sabría conducir mejor que él. Javier tiene 55 años y trabaja como chofer hace 28 años sin un solo accidente. Un hombre responsable y trabajador. Pero las palabras de Paulina lo dejaron temblando por el resto del día. Y hubo el día en que Paulina encontró a doña Lupe descansando en una silla de la cocina durante su horario de almuerzo. Solo 10 minutos. 10 minutos en 8 horas de trabajo. Paulina entró en la cocina como un huracán. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó ella. ¿Crees que te pago para que te sientes? Levántate ahora mismo y limpia el piso de la sala. Con las manos. Quiero ver tus rodillas negras en mi piso blanco. Doña Lupe se levantó lentamente. Sus rodillas de 67 años protestaron. Su espalda dolió, pero ella no dijo nada. Tragó su orgullo y su dolor. Solo fue a la sala. Se arrodilló en el piso de mármol frío y comenzó a limpiar con las manos. Y en su bolsillo, el celular grababa todo. Frente a él, Paulina era un ángel. Traía té para don Armando. Preguntaba sobre su salud. Elogiaba su sabiduría. Y don Armando, solitario desde la muerte de su esposa, bebía cada gota de esa atención falsa como si fuera agua en el desierto. Eduardo es tan afortunado de haberte encontrado, decía el viejo, con los ojos brillando.
Eres exactamente lo que esta familia necesitaba. Paulina sonreía. Gracias, suegro. Esta familia es todo para mí. Y doña Lupe, observando desde un rincón, sentía el estómago revolverse. ¡Qué cinismo! ¡Qué hipocresía! Para aquellos que están viendo esto y sintiendo que algo hierve por dentro, quiero que sepan que ese sentimiento tiene nombre. Se llama indignación y es exactamente lo que doña Lupe sentía todos los días. Pero ella tenía un plan bien urdido. Cada noche, después del trabajo, doña Lupe transfería los videos del día a una memoria USB que guardaba escondida en el fondo de su ropero. Ya tenía 847 horas de grabación. 847 horas de humillaciones, de insultos racistas, de abusos de poder. Pero ella sabía que no era suficiente. Necesitaba más que eso. Videos podían ser cuestionados. La palabra de una empleada contra la nuera del patrón. Nadie le creería. Necesitaba algo más. Algo que ni la mejor sonrisa de Paulina pudiera explicar. Algo irrefutable. Fue entonces cuando doña Lupe descubrió el segundo secreto. Era un jueves por la noche. Paulina había salido con amigas y Eduardo estaba viajando. La hacienda estaba tranquila. Doña Lupe estaba limpiando el escritorio de don Armando, algo que hacía todos los jueves cuando notó un sobre en el escritorio. Era del contador de la empresa y estaba abierto. ¡Qué raro! Normalmente doña Lupe nunca miraría la correspondencia del patrón, pero algo la impulsó a mirar. Quizá 38 años de instinto. Quizá la sensación de que algo estaba mal. Lo que vio dentro del sobre la hizo sentarse en la silla del patrón. No podía creer lo que veía. Era un informe de gastos de la tarjeta corporativa de la empresa. La tarjeta que Eduardo había autorizado para Paulina hace 3 meses, para gastos domésticos de la hacienda. Los números no tenían sentido. Eran una locura. Tienda de ropa, 47, 6 pesos. Joyería, 32, 6 pesos. Spa de lujo, 18, 6 pesos. Bolsas importadas, 89, 6 pesos. Total del mes, 286, 6 pesos. En una tarjeta para gastos domésticos. ¡Una barbaridad! Doña Lupe tomó una foto del documento con su celular. Y otra, para que no quedara duda. Paulina no solo era cruel, era ladrona. Y ahora doña Lupe tenía la prueba que necesitaba. Pero todavía no era hora, todavía no, porque doña Lupe había aprendido algo en 38 años de trabajo. La paciencia es el arma de los débiles, y ella sabía usarla como nadie. Lo que no sabía era que Paulina también estaba planeando algo. Y el objetivo principal era justamente ella, doña Lupe. Paulina no era tonta. Sabía que los empleados antiguos eran un problema. Ellos conocían la casa, conocían al patrón, conocían secretos que podrían perjudicarla. Eran una amenaza. Y el peor de todos era doña Lupe, la más peligrosa. Aquella vieja gorda que andaba por la casa como si fuera la dueña, que entraba y salía del despacho de don Armando como si tuviera permiso especial, que miraba a Paulina con aquellos ojos que parecían ver más de lo que debían. Esos ojos la incomodaban. Paulina la odiaba, un odio visceral que crecía cada día. No la soportaba, pero tenía que ser inteligente. No podía simplemente despedirla. El suegro nunca lo permitiría. La defendería a capa y espada. Necesitaba algo más. Necesitaba hacer que el propio don Armando quisiera despedirla. Convencerlo de que doña Lupe era un peligro y tenía un plan.
Un plan macabro. Fue en el 6º mes de casada cuando Paulina comenzó a ejecutarlo. Lentamente, meticulosamente. Empezó con pequeñas cosas. Una joya que desaparecía. Un objeto de valor que no estaba en su lugar. Y siempre, ella insinuaba que había visto a doña Lupe cerca, sembrando la duda. No estoy acusando a nadie, decía Paulina al suegro con voz de preocupación. Pero es que me preocupa que las cosas desaparezcan así. Pero ayer vi a doña Lupe saliendo de mi cuarto. Y hoy, mi pulsera de diamantes no está. Don Armando frunció el ceño. Doña Lupe trabaja aquí hace 38 años. Nunca ha desaparecido nada. Lo sé, suegro, lo sé. Probablemente la pulsera cayó en algún lugar. Olvide lo que dije. Pero la semilla estaba plantada. Y Paulina siguió regando. Otra semana, otro objeto desaparecido, otra insinuación sutil. Don Armando comenzó a mirar a doña Lupe de forma diferente, no con desconfianza todavía, pero con una sombra de duda que antes no existía. Doña Lupe lo notó, por supuesto que lo notó. Después de 38 años, conocía cada expresión del rostro del patrón y vio la duda creciendo en sus ojos, pero no dijo nada. Solo continuó trabajando, continuó grabando, continuó esperando, porque sabía que Paulina eventualmente cometería un error. Los arrogantes siempre cometen errores. Solo era cuestión de tiempo. Lo que doña Lupe no esperaba era que ese error llegaría antes de lo planeado. Era el 7º mes de casamiento de Paulina. Un miércoles por la tarde. Don Armando había ido al médico para exámenes de rutina. La hacienda estaba casi vacía. Doña Lupe estaba limpiando el baño del 2º piso, cuando escuchó voces en el cuarto de Paulina. La puerta estaba cerrada, pero no bien cerrada, y las voces eran alteradas. «No me importa lo que pienses», decía Paulina. «Necesito más dinero». La otra voz era de un hombre. No de Eduardo, una voz desconocida. «Ya gastaste casi 300,000 pesos este mes en la tarjeta. Eduardo va a empezar a preguntar. Eduardo es un idiota. No tiene idea de nada. Piensa que todo es gasto de la casa aquí, y cuando descubra, no va a descubrir. Y si descubre, ya estaré lista. En unos meses más, voy a tener suficiente guardado para salir de aquí cuando quiera, con o sin él». Doña Lupe sacó el celular del bolsillo, abrió la cámara, apuntó hacia la puerta entreabierta. Pero entonces, algo se movió dentro del cuarto, a pasos acercándose a la puerta. Doña Lupe guardó el celular y se movió silenciosamente hacia el baño. Segundos después, escuchó la puerta del cuarto abrirse. «¿Hay alguien ahí?». Era la voz de Paulina, fría, sospechosa. Doña Lupe no respondió. Esperó. Escuchó los pasos alejándose. Solo entonces dejó salir el aire que estaba reteniendo. No había conseguido grabar la conversación completa, pero había escuchado suficiente. Paulina no solo estaba robando de la familia, estaba planeando abandonarlos cuando tuviera suficiente. Y había un hombre involucrado, un hombre que no era Eduardo. Doña Lupe guardó esa información en su cabeza, junto con los videos, junto con las fotos del extracto de la tarjeta. El rompecabezas estaba cada vez más completo, pero todavía faltaba la pieza principal, el momento correcto para revelar todo aquella noche. Doña Lupe se sentó en su pequeña cama y miró todas las pruebas que había juntado. 847 horas de video, 23 fotos de documentos, una grabación de audio con la voz de Paulina confesando sus planes.
Era suficiente para destruir a Paulina, suficiente para abrir los ojos de don Armando, suficiente para cambiar todo. Pero doña Lupe sabía que tenía que esperar el momento correcto, un momento en que la familia estuviera presente, un momento en que Paulina no pudiera escapar, un momento en que la verdad no pudiera ser ignorada. Y algo le decía que ese momento estaba cerca, muy cerca, porque Paulina estaba volviéndose más confiada, más arrogante, más descuidada. Y las personas arrogantes siempre cometen el error que las destruye. Era solo cuestión de tiempo. Y doña Lupe había esperado 38 años. Podía esperar un poco más. Y ese momento estaba acercándose. Si tú estuvieras en el lugar de doña Lupe, ¿qué habrías hecho? Sé honesto contigo mismo, porque la mayoría de las personas dice que hablaría, que denunciaría, que enfrentaría. Pero la verdad es que cuando tienes 67 años, cuando necesitas el empleo, cuando todo el mundo te ve como una simple empleada, la valentía cuesta mucho más caro. Piensa en eso. Una semana antes del cumpleaños de don Armando, algo cambió. Paulina había conseguido lo que quería. Después de meses de insinuaciones y manipulaciones, ella había convencido al suegro de darle un poder especial, un poder que, según ella, era solo para ayudar a organizar la casa. Suegro, había dicho Paulina con su voz más dulce, usted trabaja tanto, cuida de la empresa, de los negocios, de los nietos, déjeme cuidar de la casa. Solo necesito su autorización para hacer algunos cambios. Contratar gente nueva, modernizar el equipo. Usted merece descansar. Don Armando había sonreído. Era un hombre de 72 años, con el corazón cansado y la nostalgia de tener a alguien cuidando de él de nuevo. Desde que Mariana murió, nadie se había preocupado tanto por él. Claro, hija, había respondido, firmando el documento sin leer bien. Confío en ti. Doña Lupe estaba en el corredor cuando el documento fue firmado. Vio la sonrisa de Paulina. Aquella sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Aquella sonrisa de victoria. Y supo que los problemas apenas estaban comenzando. 3 días después, Paulina convocó una reunión con todos los empleados. Era algo que nunca había ocurrido antes. Don Armando estaba en una reunión de negocios en Río. Eduardo estaba viajando a Europa por trabajo. La hacienda estaba libre para que Paulina hiciera lo que quisiera. Todos en la cocina en 10 minutos, ordenó ella por el intercomunicador de la casa. Sin excepciones. Los empleados se miraron unos a otros. Nadie entendía qué estaba pasando. Doña Lupe secó las manos en el delantal. Verificó que su celular estuviera con batería y fue a la cocina. Cuando llegó, ya había 11 personas ahí. Conchita, la cocinera, Joao, el jardinero, Carlos, el chofer, María, la niñera, y otros 7 empleados que trabajaban en la hacienda hace años. Todos con expresiones de miedo, porque todos sabían cómo Paulina los trataba cuando la familia no estaba. Paulina entró en la cocina como una reina entrando en su trono. Vestido caro, zapatos de tacón, cabello perfectamente arreglado, y aquella expresión de superioridad que hacía que el estómago de doña Lupe se revolviera. Muy bien, comenzó Paulina, con las manos en la cintura. Voy a ser directa, porque no tengo tiempo para perder con gente como ustedes. Pausa dramática. Como ya saben, don Armando me dio autoridad para administrar esta casa. Y miren a su alrededor. Miren bien. Esta casa está llena de gente vieja, obsoleta, que no sirve para nada.
gente que debería haber sido despedida hace años. Conchita bajó la cabeza. Lágrimas ya rodaban por su rostro. Por eso, continuó Paulina, estoy aquí para informar que a partir de hoy comienza un proceso de reestructuración. En 30 días, el 80% de ustedes va a ser despedido. Voy a traer gente nueva, gente joven, gente que sabe trabajar. Un murmullo de desesperación recorrió la cocina. 30 días, después de años de trabajo, algunos de ellos hace más de 20 años ahí, pero Paulina no había terminado. Sus ojos se posaron en Doña Lupe y una sonrisa apareció en sus labios. «¿Y tú?», dijo apuntando el dedo hacia ella. «Tú eres la primera de la lista. 38 años aquí. 38 años de tu olor impregnando esta casa. 38 años de tu cara gorda y prieta circulando por los corredores como si fueras la dueña. ¡Se acabó! Tienes 30 días para sacar tus tiliches del cuartito del fondo y desaparecer de mi vista». El silencio en la cocina era absoluto. Doña Lupe miró a Paulina. Aquellos ojos fríos, aquella sonrisa cruel, aquella mujer que había llegado hacía 8 meses y estaba destruyendo todo. Y algo dentro de ella se movió. 38 años de silencio, 38 años de lealtad, 38 años de trabajo duro. Y esa mujer pensaba que podía destruir todo con un discurso. Pero Doña Lupe no era una mujer impulsiva. Ella había esperado meses por ese momento. Había juntado pruebas. Había planeado cada paso. Y ahora, finalmente, era hora de actuar. Porque lo que Paulina no sabía era que el celular en el bolsillo del delantal de Doña Lupe había grabado cada palabra de aquel discurso. Y que en menos de 72 horas, todo lo que ella había construido iba a desmoronarse como un castillo de naipes. ¡Plum! Pero antes de contarte lo que pasó después, necesito que entiendas algo. Doña Lupe podría haber explotado allí mismo. Podría haber gritado. Podría haber llorado. Podría haber renunciado con la dignidad hecha pedazos. Pero ella no hizo nada de eso. Porque Doña Lupe era una mujer que había aprendido la lección más importante de la vida. La paciencia no es cobardía, es estrategia. Y la mejor venganza no es la que viene con rabia, es la que viene con la verdad. Y la verdad estaba por aparecer. Agárrate. Lo que voy a contarte ahora es el momento que hizo de esta historia algo que merece ser compartido. Si estás viendo esto y sientes que tu corazón está acelerado, que tus manos están sudando, que quieres saber qué pasó después, entonces entiendes por qué algunas personas deciden dar un super thanks a este canal. El corazoncito dorado ahí abajo. No es una obligación, pero si esta historia te está haciendo sentir algo, ese clic es una forma de decir que valoro esto. Ahora, de vuelta a la cocina de la Hacienda Montenegro. Paulina había terminado su discurso. Los empleados estaban devastados. Algunos lloraban, otros miraban al piso. El silencio era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Y Doña Lupe todavía no había dicho nada. Paulina cruzó los brazos, satisfecha con el impacto de sus palabras. ¿Alguien tiene algo que decir?, preguntó con tono de burla. ¿Algún viejo quiere reclamar? Nadie se movió. Ni un pelo. Paulina sonrió. Bien. Entonces pueden volver a sus trabajos. Aprovechen los últimos 30 días, porque después de eso... Con permiso. Todas las miradas se volvieron hacia Doña Lupe. Ella había dado un paso al frente. Su rostro estaba calmo. Sus manos estaban firmes.
Su voz era clara como cristal. Paulina levantó una ceja. ¿Qué quieres, vieja? Doña Lupe metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó su celular viejo, el celular que su sobrino le había regalado hace 2 años, el celular que ella apenas sabía usar, el celular que había sido su arma secreta durante 8 meses. ¿La señora sabe lo que es esto?, preguntó doña Lupe, sosteniendo el aparato. Paulina rió. Un celular viejo, igual que tú. Pero la risa murió cuando vio la expresión de doña Lupe. Aquellos ojos que habían permanecido bajos por 8 meses, ahora la miraban directamente. Sin miedo, sin sumisión, solo con la certeza de quien tiene la verdad en las manos. Son 847 horas de grabación, dijo doña Lupe. Cada humillación, cada insulto, cada vez que la señora llamó a alguien de viejo inútil, cada vez que tiró comida en el suelo y mandó limpiar de rodillas, cada vez que nos llamó de negros fedidos, todo está aquí. El color desapareció del rostro de Paulina. Tú no tienes derecho. Y tiene más, continuó doña Lupe, dando otro paso al frente. Tengo las fotos de los extractos de la tarjeta corporativa. 286,000 pesos en un mes. Tiendas de ropa, joyas, spa, nada para la casa. Todo para la señora. Paulina retrocedió. Sus manos temblaban. Eso es mentira. ¿Mentira? Doña Lupe inclinó la cabeza. ¿Quiere que yo muestre a todos ahora? ¿O prefiere esperar hasta que su Armando vuelva para ver junto con él? El silencio en la cocina cambió. Ya no era un silencio de miedo. Era un silencio de anticipación, de esperanza, de ver a la tiranía finalmente enfrentada. Tú no puedes hacer esto, dijo Paulina, su voz ahora temblando. Yo tengo autoridad aquí. Yo soy la nuera del dueño. Tú eres solo una empleada. Doña Lupe sonrió. Por primera vez en 8 meses, ella sonrió. Soy solo una empleada. Tiene razón, pero soy una empleada que trabaja aquí hace 38 años, que vio al señor Armando construir todo esto desde cero, que cuidó de la señora Mariana hasta su último día, que tiene el número del abogado de la familia guardado en este celular. El mismo abogado que yo indiqué al señor Armando hace 25 años. Paulina abrió la boca, pero ninguna palabra salió. ¿Y sabe qué más tengo guardado aquí?, continuó doña Lupe. Aquella conversación de hace 2 semanas, cuando la señora hablaba con un hombre en su cuarto, diciendo que Eduardo era un idiota, que iba a juntar dinero suficiente y abandonar a todos, que con o sin él iba a salir de aquí. La mandíbula de Paulina cayó hasta el suelo. Eso, yo no dije eso. La señora quiere que yo reproduzca el audio aquí, frente a todos. Paulina dio un paso atrás, y otro, hasta que su espalda chocó con la puerta de la cocina. ¡Plash! Tú no te atreves, susurró ella. Yo te destruyo, yo te pongo en la calle, yo. La señora ya intentó eso, interrumpió doña Lupe. Hace 5 minutos. Y mire dónde estamos ahora. Los empleados observaban la escena en silencio, pero sus expresiones habían cambiado. El miedo había desaparecido. En su lugar había algo que parecía esperanza. Ahora la señora tiene una elección, dijo doña Lupe, guardando el celular de vuelta en el bolsillo. Puede esperar a que su Armando llegue mañana y ver esto junto con él. O puede salir de esta cocina ahora mismo, ir a hacer sus maletas y desaparecer de esta casa antes que él vuelva. Usted decide. Paulina la miraba con odio puro, un odio que ardía tan fuerte que parecía capaz de incendiar la hacienda entera.
Tú vas a pagar por esto, siseó ella. Todas ustedes van a pagar. Doña Lupe no se movió. Tal vez, pero no hoy. Hoy la señora paga por cada humillación, por cada insulto, por cada lágrima que hizo a estas personas derramar. Paulina abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta de la cocina se abrió atrás de ella. Y una voz conocida llenó el ambiente. ¿Qué está pasando aquí? Era Eduardo, el marido de Paulina, el hijo de don Armando, el hombre que supuestamente estaba en Europa. Pero no estaba en Europa. Estaba parado en la puerta de la cocina, con los ojos clavados en su esposa, con una expresión que doña Lupe conocía bien. La expresión de quien acaba de descubrir una traición. ¡Ay, Jesús! Lo que siguió fue uno de los momentos más tensos que aquella hacienda Montenegro había presenciado en sus casi 50 años de historia. Imagínate el drama. Eduardo había vuelto de Europa un día antes de lo planeado. Quería sorprender a Paulina, pero la sorpresa, ¡ay, la sorpresa!, fue para él. Cuando llegó a la hacienda, escuchó voces venir de la cocina, voces alteradas, ¿eh? Y cuando abrió la puerta, ¡qué barbaridad! Encontró a su esposa acorralada por una empleada de 67 años. Conchita, sosteniendo un celular como si fuera una pistola. ¡Qué fuerte! ¿Alguien me puede explicar qué está pasando?, repitió Eduardo, mirando de Paulina a doña Lupe y de vuelta a Paulina, con una cara de pocos amigos. Mi amor, dijo Paulina, recomponiendo rápidamente la máscara de esposa perfecta. Gracias a Dios que llegaste. Esa empleada loca está acusándome de cosas horribles, inventando mentiras. Quiere destruir nuestro matrimonio. ¡Qué barbaridad dice, Dios mío! Eduardo frunció el ceño. Doña Lupe, usted trabaja aquí desde que yo era niño. ¿Qué está pasando? Dígame la verdad. Doña Lupe miró a Eduardo. Aquel chamaco que ella había visto crecer, que había consolado cuando se raspaba las rodillas, que había alimentado con galletas a escondidas de su madre. Su niño. Señor Eduardo, dijo ella con calma, voy a mostrarle algo. Después, usted decide quién está mintiendo. Usted juzgue. No, gritó Paulina. Ella está mintiendo. Ella quiere destruirnos. No escuches a esa vieja chismosa. No le hagas caso. Eduardo levantó la mano. Basta, Paulina. Doña Lupe tiene derecho a hablar. A ver, habla. Paulina cerró la boca, pero sus ojos se habían vuelto dos rendijas llenas de odio. ¡Ay, qué miedo! Doña Lupe sacó el celular nuevamente. Abrió la galería de videos y seleccionó uno de ellos. Esto fue grabado hace 2 semanas, dijo ella girando el celular hacia Eduardo, para que vea con sus propios ojos. El video comenzó. La imagen mostraba la cocina de la hacienda. Conchita estaba en el centro y Paulina estaba gritando, como una energúmena. ¿Tú piensas que puedes dejar una taza sucia en mi cocina? ¡Tú! Una cocinera gorda que debería haber sido despedida hace años. Limpia eso. De rodillas. Quiero ver tus rodillas en el suelo. Órale, muévete. El video continuaba. Mostraba a Conchita llorando. Mostraba a Paulina tirando la taza al suelo. Mostraba cada detalle de la humillación. ¡Qué horror, Dios mío! Eduardo miraba la pantalla con los ojos muy abiertos. No daba crédito. Esto es, susurró él. No puede ser. No lo puedo creer. Doña Lupe pasó al próximo video, y al próximo, y al próximo, sin piedad. 8 meses de humillaciones, 8 meses, 8 meses de abusos, 8 meses de crueldad, capturados en la pantalla de un celular viejo.
¡Qué barbaridad! Paulina se había quedado en silencio. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban. Estaba sudando frío. «Y tiene más», dijo doña Lupe. «Extractos de la tarjeta corporativa que la señora usó para compras personales. Puros lujos, conversaciones con un hombre que no es el señor Eduardo. Un amante. Planes de abandonar la familia cuando juntara suficiente dinero. ¡Qué descarada!». Eduardo giró hacia Paulina. Su rostro estaba rojo. Sus ojos brillaban con lágrimas de rabia. Estaba fuera de sí. «¿Es verdad?», preguntó él con la voz temblorosa. «Paulina, mírame. ¿Es verdad todo esto?». Paulina abrió la boca, cerró, abrió de nuevo. No sabía qué decir. Y entonces, como si una presa hubiera estallado, comenzó a llorar, a moco tendido. «Mi amor, yo puedo explicar. ¿Es verdad o no?». El grito de Eduardo hizo que todos saltaran. Pegó un brinco hasta el gato. Paulina bajó la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. Y finalmente, después de 8 meses de mentiras, ella dijo la verdad. «Sí, es verdad». El silencio que siguió fue el más largo que doña Lupe había experimentado en su vida. No se podía oír caer un alfiler. Eduardo miraba a su esposa como si la viera por primera vez, y lo que veía claramente le daba asco, repugnancia. «Sal de mi casa», dijo él finalmente. «Ahora mismo. Mi amor, por favor. No me llames así. No soy nada tuyo». Eduardo señaló la puerta. «Sal, ahora, antes de que yo haga algo de lo que voy a arrepentirme. Lárgate». Paulina miró a su alrededor, a los empleados que la observaban en silencio, a doña Lupe, que no había movido un músculo, a la vida perfecta que se desmoronaba a su alrededor. Todo se le venía abajo. Y entonces hizo lo único que podía hacer. Salió, sin decir otra palabra, sin mirar atrás. Solo el sonido de sus tacones golpeando el piso de mármol mientras se alejaba. «Tac, tac, tac». Doña Lupe la vio partir y por un momento casi sintió pena. Casi, pero solo por un momento, un instante, porque 8 meses de humillaciones no se borran con lágrimas. Y la justicia, aunque tarde, siempre llega, tarde que temprano. Lo que vino después fue algo que doña Lupe nunca esperaba. Jamás. Eduardo se quedó parado en la cocina por un largo momento, mirando al piso, procesando todo lo que acababa de descubrir, digiriendo la bomba. Y entonces hizo algo que ninguno de los empleados esperaba. Nadie. Se arrodilló frente a doña Lupe. «Órale». «Perdóneme», dijo él, con la voz rota. «Perdónenme todos. Yo no sabía. Yo debería haber visto. Debería haberlos protegido. Y no lo hice. Soy un idiota». Doña Lupe sintió lágrimas formándose en sus ojos. 38 años trabajando para esa familia. Y nunca un montenegro se había arrodillado frente a ella. Nunca, jamás. «Levántese, señor Eduardo», dijo ella suavemente. «No tiene que arrodillarse. No es necesario». Pero él no se levantó, ni se movió. «Mi padre necesita saber de esto», dijo él. «Necesita ver los videos. Y necesita pedirles perdón también. Él también es culpable». Doña Lupe asintió. «El señor don Armando llega mañana». «Entonces mañana», dijo Eduardo, finalmente levantándose, «esta familia va a hacer lo correcto. Por primera vez en 8 meses, lo juro». Lo que doña Lupe no sabía era que el día siguiente traería mucho más de lo que cualquiera imaginaba. La cosa se iba a poner peor.
Don Armando llegó a las 10 de la mañana. Venía de un vuelo de Río de Janeiro. Estaba cansado. Estaba con ganas de descansar. Y no tenía ni idea de que su mundo estaba a punto de desmoronarse, de irse al caño. Eduardo lo estaba esperando en el despacho, con el celular de Doña Lupe en la mano, con los videos listos para reproducir, con un peso en el corazón que parecía capaz de hundirlo. Estaba destrozado. «Papá», dijo Eduardo cuando el padre entró, «siéntate. Necesitamos hablar». «Es muy serio». Don Armando frunció el ceño. «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» «No». Eduardo bajó la cabeza. «No está nada bien». Lo que siguió fueron 3 horas de la conversación más difícil que aquella familia había tenido. 3 horas de puro infierno. Eduardo mostró los videos al padre, uno por uno. Cada humillación, cada insulto, cada momento de crueldad que Paulina había infligido a los empleados durante 8 meses, uno tras otro. Don Armando miraba la pantalla en silencio. Su rostro no mostraba ninguna expresión, pero sus ojos, ¡ay! Sus ojos contaban otra historia, una historia de vergüenza. Cuando el último video terminó, don Armando se quedó quieto por un largo momento. Y entonces, algo que Eduardo nunca había visto en su vida sucedió. Algo increíble. Su padre, el hombre que había construido un imperio de supermercados desde cero, el hombre que nunca mostraba debilidad, el hombre que parecía hecho de acero, comenzó a llorar como un niño. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos, llantos desgarradores, sollozos de un hombre de 72 años que acababa de descubrir que había sido engañado, que había permitido que personas inocentes sufrieran bajo su techo, que había confiado en la persona equivocada. «Yo firmé el documento», dijo don Armando entre lágrimas. «Yo le di autoridad sobre la hacienda. Yo pensé que ella era». Eduardo puso la mano en el hombro del padre. «Oh, todos pensamos eso, papá. Paulina nos engañó a todos. Pero eso no es excusa». Don Armando se levantó, secando las lágrimas con el dorso de la mano. «Esa gente trabaja para nuestra familia hace décadas. Conchita hace 15 años, don Ramiro hace 22 y Doña Lupe hace 38 años. Ella cuidó de tu madre hasta el último día y yo dejé que esa mujer...» No pudo terminar la frase. Eduardo esperó. Sabía que su padre necesitaba tiempo. «¿Dónde está Doña Lupe?», preguntó finalmente don Armando. «En su cuarto, esperando. Llévame a ella». Doña Lupe estaba sentada en su pequeña cama. Cuando escuchó la puerta abrirse, estaba preparada para cualquier cosa. Para que la despidieran, para que la acusaran de espiar, para que la echaran de la casa, que había sido su hogar por 38 años. Lo que no estaba preparada era para ver a don Armando Montenegro, el hombre más rico que conocía, entrando en su humilde cuartito, con lágrimas todavía corriendo por su rostro. «Doña Lupe», dijo él, con la voz quebrada, «perdóname». Ella se levantó rápidamente. «Don Armando», pero él no la dejó hablar. «Perdóname», repitió, tomando sus manos entre las de él, «por no haber visto, por no haber protegido, por confiar en la persona equivocada. Tú eres parte de esta familia. Tú siempre fuiste parte de esta familia, desde el primer día que llegaste aquí, y yo fallé contigo». Doña Lupe sentía las lágrimas corriendo por su propio rostro. 38 años de trabajo, y nunca,
Nunca. El patrón había venido a su cuarto. Nunca había tomado sus manos. Nunca había pedido perdón. El Señor no tiene que pedirme perdón, dijo ella suavemente. El Señor no sabía, pero debería haber sabido. Don Armando sacudió la cabeza. Debería haber prestado más atención. Debería haber escuchado. Tú viste todo, guardaste todo y esperaste el momento correcto. Eso requiere coraje, más coraje del que yo tuve. Doña Lupe no sabía qué decir. Entonces no dijo nada. Solo dejó que las lágrimas fluyeran. Ahora escúchame bien, dijo don Armando, recomponiendo su postura de hombre de negocios. A partir de hoy, muchas cosas van a cambiar en esta hacienda. Lo que siguió fue una serie de decisiones que transformaron la vida de todos los empleados de la Hacienda Montenegro. Primero, don Armando revocó el poder que había dado a Paulina. El documento fue rasgado frente a los ojos de todos. Segundo, anunció que ningún empleado sería despedido. Todos los que trabajaban ahí continuarían en sus puestos, con un aumento del 40%. Tercero, y esto fue lo que dejó a todos sin palabras, pidió a doña Lupe que asumiera el cargo de administradora oficial de la casa. Tú conoces esta casa mejor que nadie, dijo él. Conoces a los empleados, conoces las necesidades, conoces los secretos. Quiero que seas la persona responsable por todo, con un salario digno y con el respeto que siempre debiste haber tenido. Doña Lupe abrió la boca, cerró, abrió de nuevo. Don Armando, yo no sé si... Yo sé. El viejo la miró a los ojos. Confío en ti. Siempre confié. Y ahora voy a probar esa confianza, de la manera correcta. Doña Lupe miró a su alrededor, a los otros empleados, que observaban con los ojos brillantes, a Eduardo, que asentía con la cabeza, a la vida, que estaba cambiando frente a sus ojos, y dijo, sí, en las semanas siguientes, muchas cosas cambiaron. En la Hacienda Montenegro, el cuartito de doña Lupe, en el fondo de la casa, fue completamente renovado. Nuevas paredes, nuevo piso, nuevos muebles. Don Armando insistió en que ella tuviera un espacio digno de su nueva posición. Conchita recibió una cocina nueva, con equipos modernos, con espacio para trabajar, como ella siempre soñó. Don Ramiro recibió herramientas nuevas para el jardín y un equipo de 3 ayudantes para que no tuviera que hacer todo el trabajo pesado solo. Carlos recibió un auto nuevo para conducir y un aumento que lo dejó sin palabras. María recibió un pedido de disculpas formal de don Armando por las acusaciones falsas de robo y un cheque que cubriría la universidad de su hija. Todos los empleados fueron tratados con el respeto que siempre merecieron, y la hacienda, que antes era un lugar de miedo, se transformó en un lugar de trabajo digno. Pero para doña Lupe, el mayor cambio no fue el apartamento nuevo, no fue el salario mayor, no fue el título de administradora. El mayor cambio fue ser vista. Después de 38 años, siendo invisible, finalmente alguien la había visto. Finalmente alguien había reconocido su valor. Finalmente alguien había dicho, gracias. Y eso valía más que cualquier dinero del mundo. Pero la historia no terminó ahí. 3 días después, era el cumpleaños de don Armando, 72 años. Una fiesta que había sido planeada hace meses, con invitados de todo el país
empresarios, políticos, amigos de décadas. Paulina había sido quien planeó la fiesta originalmente, pero Paulina ya no estaba. Había salido de la hacienda con una maleta, la misma maleta con la que había llegado 8 meses atrás, sin dinero, sin marido, sin el futuro brillante que había planeado. La fiesta continuó, pero con algunas modificaciones. En el momento del discurso, don Armando subió al pequeño escenario que había sido montado en el jardín de la hacienda. Los invitados aplaudieron. Esperaban las palabras típicas de agradecimiento, el típico discurso de empresario exitoso. Lo que recibieron fue algo completamente diferente. Gracias a todos por venir, comenzó don Armando. Pero antes de celebrar mis 72 años, necesito hacer algo importante. Necesito reconocer a alguien que debería haber sido reconocida hace mucho tiempo. Los invitados se miraron entre sí, confundidos. Doña Lupe, dijo don Armando, mirando hacia la esquina del jardín, donde ella estaba parada, con los otros empleados. Ven aquí. Doña Lupe sintió su corazón acelerarse. Miró a Conchita, que asintió con la cabeza. Miró a don Ramiro, que la empujó suavemente hacia adelante y caminó hacia el escenario. Cuando llegó al lado de don Armando, sintió todas las miradas sobre ella. Empresarios de traje caro, políticos con sonrisas falsas, gente que nunca la miraría 2 veces en la calle. Y ahora todos la estaban mirando. Esta mujer, dijo don Armando, poniendo la mano en su hombro, trabaja en mi casa hace 38 años. Ella vio esta familia crecer, vio mis hijos nacer, cuidó de mi esposa hasta su último día. Y recientemente, ella hizo algo que yo nunca voy a olvidar. Una pausa. Ella protegió a mi familia de una amenaza que yo mismo traje a esta casa. Ella vio lo que yo no vi, escuchó lo que yo no escuché y tuvo el valor de actuar. Cuando yo fallé, don Armando se giró hacia doña Lupe y entonces hizo algo que ninguno de los invitados esperaba. Se arrodilló frente a ella. Un murmullo recorrió la multitud. Un empresario de 800 millones arrodillándose frente a una empleada doméstica. Era algo que nadie había visto antes. Jamás, doña Lupe, dijo él, mirando hacia arriba. Perdóname por no haberlo visto antes. Perdóname por no haberte protegido. Y gracias. Gracias por 38 años de lealtad. Gracias por cuidar de mi familia cuando yo no pude. Gracias por ser la persona que eres. Eres increíble. Doña Lupe sentía las lágrimas corriendo por su rostro. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. Estaba en shock. Entonces hizo lo único que podía hacer. Se arrodilló también. Y ahí estaban, 2 personas arrodilladas, una frente a la otra. Un millonario y una empleada. Un hombre de negocios y una señora de la limpieza. 2 seres humanos reconociendo que, al final, somos todos iguales, toditos. El silencio duró apenas unos segundos. Pero fueron los segundos más largos de la vida de doña Lupe. Interminables. Ella miraba a don Armando. Él la miraba a ella. Y en aquel momento, 38 años de historia pasaron entre ellos. Flash. 38 años de trabajo, de lealtad, de momentos buenos y malos, de nacimientos y muertes, de alegrías y tristezas. ¡Uf! Doña Lupe recordó el día en que llegó a aquella hacienda. Tenía 29 años. Era joven. Estaba asustada.
muy nerviosa. Don Armando era apenas un comerciante con un sueño, y la señora Mariana la había recibido con una sonrisa que nunca olvidó. Jamás recordó el día en que Eduardo nació. Ella fue la primera persona, además de los padres, en cargarlo. Era tan chiquito, aquellas manitas pequeñas agarrando su dedo, aquellos ojitos mirando hacia arriba sin entender nada del mundo. Recordó el día en que la señora Mariana fue diagnosticada con cáncer. Recordó las noches en el hospital, las oraciones en silencio, las lágrimas escondidas. Y recordó el día en que finalmente partió, con doña Lupe sosteniendo su mano hasta el último momento. ¡Qué tristeza! Todo eso pasó en aquellos segundos. Todo eso flotaba en el aire entre ellos. Y entonces doña Lupe hizo algo que nadie esperaba. Nadie tomó la mano de don Armando y dijo algo que venía guardando hace mucho tiempo. La señora Mariana estaría orgullosa del Señor, susurró ella. Ella siempre decía que el Señor tenía un corazón bueno, que solo necesitaba a alguien que lo ayudara a ver. A despertar, don Armando soltó un sollozo. Las lágrimas corrieron más fuerte por su rostro. A mares, y en aquel momento, frente a todos los invitados, el millonario y la empleada se abrazaron. Un abrazo sincero, como familia, como amigos, como dos personas que habían pasado por mucho juntas y finalmente podían descansar. Por fin. Los invitados comenzaron a aplaudir. Primero tímidamente, después con fuerza, después con lágrimas en los ojos. Lloraban de emoción porque todos ahí sabían. Estaban presenciando algo raro, algo que no se ve todos los días. Jamás un momento de verdadera humanidad. En un mundo que muchas veces olvida lo que eso significa. ¡Qué triste! Cuando finalmente se levantaron, don Armando tomó el micrófono una última vez. A partir de hoy, dijo, doña Lupe es la administradora oficial de la Hacienda Montenegro. Y más que eso, ella es parte de mi familia, oficialmente, para siempre. Y que quede claro, los aplausos continuaron. Y doña Lupe, por primera vez en 38 años, se permitió sonreír. No una sonrisa tímida, no una sonrisa de empleada. Una sonrisa de victoria, una sonrisa de verdad. Esta historia no debería existir. No debería existir un mundo donde una mujer de 67 años necesita grabar 847 horas de humillación para probar su verdad. No debería existir un mundo donde la crueldad se esconde detrás de sonrisas perfectas. No debería existir un mundo donde los invisibles tienen que luchar tanto para ser vistos. Es injusto, pero ese mundo existe, lamentablemente. Y lo que podemos hacer es contar estas historias para que la gente sepa que la paciencia a veces vence, que la verdad a veces aparece, que la justicia a veces llega. Tarde, pero llega. Si esta historia te tocó, si sentiste algo mientras escuchabas, quiero que hagas algo por mí. No es inscribirte, no es compartir. Es algo más simple, muy sencillo. La próxima vez que veas a alguien que es invisible, un portero, una empleada, un guardia, un barrendero, mira a los ojos de esa persona y di gracias. Solo eso, porque nunca sabes la historia que esa persona está cargando. Nunca sabes las batallas que esa persona está luchando. Y a veces, solo a veces, un simple gracias puede ser la diferencia entre un día de silencio y un día de esperanza. ¡Ánimo! Doña Lupe guardó silencio por 38 años, pero cuando abrió la boca, cambió todo. Y esa es la lección que me queda de esta historia. Una gran lección.
El silencio tiene poder. Claro que sí, pero la verdad tiene más. Y al final, eso es lo que importa. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste esta historia completa, si sentiste que algo cambió dentro de ti, entonces entiendes por qué hago esto, por qué cuento estas historias, por qué paso horas buscando relatos de personas que el mundo ignora. Por ellos, esas historias importan. Las personas invisibles importan mucho. Y cada vez que alguien da un super thanks, cada vez que alguien comparte, cada vez que alguien comenta, están diciendo que eso importa para ellos también. Están demostrando que les importa. No es una obligación. Nunca lo será. Pero si quieres ser parte de esto, el corazoncito dorado está ahí abajo y significa más de lo que puedo explicar con palabras. Es invaluable. Ahora, antes de irme, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez guardaste silencio cuando debías haber hablado? ¿Alguna vez viste una injusticia y no hiciste nada? ¿Alguna vez dejaste que el miedo te silenciara? Sé sincero, no te estoy juzgando. Tranquilo, todos hemos estado ahí. Todos hemos callado cuando debíamos haber gritado. Pero la próxima vez, piensa en Doña Lupe, piensa en 38 años de paciencia, piensa en un celular viejo y 847 horas de verdad. Impresionante. Y tal vez, solo tal vez, encuentres el valor para abrir la boca. Atrévete, porque el silencio puede ser estrategia, pero la verdad siempre vence. Siempre. Hay una foto en la mesa de noche de Doña Lupe. Una foto vieja, amarillenta por el tiempo. Muestra a una mujer joven de 29 años, con el cabello negro y una sonrisa tímida. Al lado de ella, otra mujer, rubia, elegante, con una sonrisa genuina. Detrás de ellas, una casa mucho más pequeña que la hacienda actual. Era el primer día de trabajo de Doña Lupe. Era la primera foto que la señora Mariana le había sacado. ¡Qué recuerdo! Debajo de la foto, escrito a mano por la señora Mariana, había una frase: «Bienvenida a la familia». Doña Lupe mira esa foto todas las noches antes de dormir. Y todas las noches, ella susurra las mismas palabras. «Gracias, señora Mariana, por verme cuando nadie más veía, por tratarme como familia cuando era solo una empleada, por enseñarme que la dignidad no tiene precio. Gracias». Y ahora, 38 años después, finalmente toda la familia había aprendido esa misma lección. La dignidad no tiene precio, jamás, y ninguna Paulina Montenegro del mundo puede arrebatar eso de nadie, jamás. Si algo de esta historia te tocó el corazón, si reconociste a alguien en Doña Lupe, si pensaste en tu propia madre, abuela, o incluso en ti mismo, entonces, esta historia cumplió su propósito. Porque historias como estas no son solo entretenimiento barato, son recordatorios, recordatorios de que los invisibles existen, de que los invisibles luchan y de que los invisibles a veces vencen. Doña Lupe venció, no con violencia, no con gritos, nunca, no con venganza. Jamás venció con paciencia, con pruebas irrefutables, con la verdad, y esa es la lección más poderosa de todas. 38 años de silencio, un minuto de verdad, solamente un minuto, y todo cambió, para siempre. A veces me preguntan, ¿por qué cuento estas historias? ¿Por qué paso horas investigando cada detalle? ¿Por qué me importan las personas que el mundo prefiere ignorar? Y la respuesta es simple: porque alguien tiene que contarlas. Es necesario.
Porque cada Doña Lupe merece ser escuchada con atención. Porque cada Paulina Montenegro merece ser expuesta ante la justicia. Y porque cada persona que escucha una historia como esta, tal vez, solo tal vez, va a tratar al próximo jardinero, a la próxima muchacha, al próximo velador, con un poco más de respeto. Y eso, ya vale la pena. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.